Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí una mañana de sábado. Y bueno, pues vamos a empezar con la presentación un poco de la jornada y luego pues unos breves apuntes de todo lo que es Miguel, porque si no, que sería la ponencia. Hola, sí. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al encuentro de Educación y Ecología. Vamos a tratar hoy cómo combatir los negacionismos y los discursos de odio en las aulas, un tema que pues, no puede estar más a la orden del día. Este encuentro está organizado por la Comisión de Educación Ecosocial de Ecologistas en Acción, en la que estáis todos bienvenidos a participar. Y bueno, primero comenzaremos con la ponencia de Miguel Urbán, una breve parada para el café, y luego dos de nuestros compañeros de la comisión realizarán un taller. Gracias por asistir y espero que sea una experiencia muy enriquecedora para todos. Gracias. Bueno, pues os voy a presentar brevísimamente a Miguel. Lo primero, agradecerle que esté aquí, porque creo que es un momento en el que hay que buscar personas que nos pongan un poco de luz en todo esto que está pasando, ¿no? Porque a veces nos perdemos y no entendemos, ¿no?, qué está pasando, los procesos, etcétera. Miguel, diríamos que es un activista desde la cuna, porque ya le viene de entorno familiar y desde los movimientos estudiantiles, ¿no? Y bueno, pues ha estado en infinidad de sitios y bueno, pues sabéis también que ha tenido una trayectoria de política institucional, ¿no?, que ahora ha acabado. Yo creo que seguramente te has liberado. Y bueno, pues ahí hay generar siempre procesos para la transformación social. Bueno, tiene un montón de libros publicados, el último sobre el trampismo, el trampismo en sentido amplio, ¿no? Todo lo que está pasando con estos procesos, ¿no?, de cómo la ultraderecha está, de alguna manera, captando a personas, ¿no?, que a priori no deberían de ser las más beneficiadas por esos procesos. Y, bueno, pues infinidad de libros que bueno, también analizó el fenómeno de Vox, por ejemplo, que eso es algo más local de nuestro territorio. Forma parte del Consejo Asesor de Viento Sur. También fue cooperativista de la librería Marabunta, o sigue siendo, no sé si sigues en esto. Y bueno, pues en general también podemos decir que dentro de esta ala reaccionaria y de generación de odio en el que cada vez nos vemos más inmersas, pues también sufrió, ¿no?, lo que son las cloacas del Estado, de alguna manera, como todas aquellas personas, ¿no?, que han querido cambiar algo desde una mirada un poquito más institucional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad, Miguel. Y bueno, pues vamos a dejarle a escucharle y luego daremos un tiempo para que las personas que estáis aquí podamos hacer reflexiones juntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias primero al área de educación de Ecologistas en Acción. La verdad es que es un placer estar aquí con todas vosotras. Muchísimas gracias por acudir una mañana de sábado a las 10 de la mañana para algo tan sexy como hablar de la extrema derecha, ¿no? La verdad es que llama la atención ver tanta gente y también ilusiona, ¿no?, el poder encontrarnos y el poder dialogar y discutir juntas, ¿no? Dos pequeñas apreciaciones, además de todos los agradecimientos por haber pensado en mí. Yo no sé qué os voy a poder aportar, porque la verdad es que muchas de vosotras ya me habéis escuchado más de una vez hablando sobre estos temas. Espero que luego en el debate pues, nos enriquezcamos más, ¿no?, la propia intervención que podamos hacer. Por desgracia, la librería cooperativa La Marabunta ya no está, ¿sabes? Pero hay otras muchas librerías cooperativas, como la que tenemos aquí de Traficantes, como la Libre en Leganés, que es nuestra hermana, ¿no? Y que yo creo que son buenos ejemplos también de cómo crear espacios para combatir esta ola reaccionaria global. Y sobre las cloacas del Estado, yo creo que no fueron contra las personas que estábamos haciendo política institucional, sino van contra cualquier persona que quiere cambiar las cosas
cosas, ¿no? Y yo creo que este es el elemento central. Hay que hablar de todas las infiltradas que hemos tenido en movimientos sociales, cómo se está persiguiendo ahora mismo a las compañeras del colectivo 14, de Distrito 14, a la gente del Salto, justamente por denunciar esas infiltraciones, y creo que es fundamental seguir poniéndolo en el foco, que demuestra un poco también los límites de la supuesta democracia liberal en la que vivimos, ¿no? O sea, en donde no es posible cuestionar las cosas desde un punto, o por lo menos desde una parte de los puntos de vista, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante, y eso es parte también de los problemas que vamos a hablar ahora, ¿no? Con la cuestión de esta ola reaccionaria global. La verdad es que llama la atención, hace poco estaba también en Getafe con algunas de vosotras en un encuentro magnífico, ¿no? En donde yo creo que el encontrarse para ver qué está pasando en nuestras aulas, ¿no? O sea, cómo podemos enfrentar, ¿no? Que de repente escuchemos a chavales gritando Franco, 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 ¿no? Muchas veces sin saber ni siquiera quién es Franco, ¿no? Incluso con una sonrisa te dicen, no, si es un jugador de fútbol, ¿no? O sea, cuando les entras con este tema, o sea, ver cómo de repente Franco, 50 años después, no podemos hablar tanto de post-franquismo, sino de pop-franquismo, como Franco se ha convertido en una especie de icono pop para mucha gente joven, ¿no? Y es verdaderamente impresionante. Y habría la tentación de pensar que es algo que solo nos pasa a nosotras, ¿no? Nosotros entendido como Estado español, ¿no? O incluso como Madrid, ¿no? Madrid es España, no, bueno, algo así, ¿no? ¿Qué decían, no? No, no es un problema de Madrid, no es un problema del Estado español, sino que estamos ante un problema general. Y yo creo que esto es una cuestión que me parece muy importante. Una cierta lógica nostálgica, y de cómo la nostalgia se ha convertido en un arma política que aporta certidumbre en un mundo en llamas. Y cómo, si analizamos, porque muchas veces también es algo que nos suele pasar, ¿no? Miramos como siempre a nuestros vecinos ricos, ¿no? Nunca miramos a nuestros vecinos pobres. Digo geográficamente. Siempre miramos a Francia, nunca miramos a Portugal, ¿no? Llama la atención. Creo que es interesante ver lo que está pasando con Portugal, con Chega, que Chega, por ejemplo, es un partido mucho más homologable a Vox que el Frente, bueno, que ahora Reagrupación Nacional en Francia, ¿no? Ver el crecimiento de Chega, que justamente entra en el Parlamento portugués el mismo momento que entra Vox en el Parlamento español, o sea, 2019, ¿vale? Cómo Chega pasa de un 1,8% en 2019 a ser la segunda fuerza en el Parlamento portugués este marzo, en las elecciones de este año en Portugal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha pasado? Porque, claro, nosotros podemos decir, bueno, es que aquí se habla de Franco porque tuvimos una transición imperfecta, porque fue una transición pactada, porque no hubo una ruptura democrática. Y eso es evidente. Pero en Portugal, donde hubo una revolución democrática, donde la revolución de los claveles ha sido una cuestión casi de patrimonio de Estado, ¿no? Para incluso que hasta la derecha asumía como tal, tenemos un partido que por primera vez cuestiona esa herencia democrática. Por primera vez estamos viendo que además no es un partido con 1,9% de los votos como en 2019, sino que estamos ya en un 20 y pico, 27, 28% de los votos, y que incluso cada vez más conecta con sectores más desfavorecidos de la sociedad. No solo estamos hablando del primer voto, por ejemplo, Vox, ¿no? El primer voto Vox, era muy interesante ver el primer voto de 2018 en las elecciones andaluzas o del 2019, que conectaba sobre todo con una clase media, media alta, ¿no? Ahora estamos hablando de otra cosa. Y de hecho, si vemos y damos por bueno los datos del CIS de este julio pasado,
y cómo impregnaría el voto de Vox, vemos que impregna sobre todo en gente joven, mayoritariamente varones y mayoritariamente con estudios inferiores. Con lo cual nos habla una radiografía en 5 años que ha cambiado muy rápidamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no pasa solo en la península ibérica, sino que si analizamos el voto de Milei, por ejemplo, en las elecciones en Argentina, si analizamos el voto Trump, o sea que tenemos incluso AfD en Alemania, o nos podemos ir a países que están más lejos de nuestro radar tradicional, el FPÖ en Austria, ¿no? El FPÖ, el 29 de septiembre del año pasado, justo hace un año, ganó por primera vez las elecciones un partido de extrema derecha en Austria después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Y no cualquier partido. O sea, el FPÖ hay que recordar que fue un partido construido, fundado por antiguos comandantes de las SS alemanas. Bueno, germánicas, en este caso austríacas, ¿no? Un partido que 4 días antes de las elecciones, se filtra un vídeo en donde se ve a cargos públicos de ese partido levantando la mano, como pidiendo un taxi, más o menos para que os hagáis una idea, ¿no? Gritando, o más bien cantando, depende de cómo lo queramos mirar, ¿no? Canciones de las antiguas SS en el funeral de un antiguo compañero de partido. Eso genera un revuelo en la política nacional austriaca, donde lleva a la condena de la mayoría de los partidos que se concurren en esas elecciones pidiendo el voto contrario, el voto contra esta opción política. La comunidad judía austriaca saca a colación la cuestión de la herencia nacionalsocialista, la cuestión del Holocausto, llama a votar en contra de este partido, y este partido gana las elecciones 4 días después, y los datos, que esto es lo que me parece más interesante, mejora los datos de las encuestas previas a ese escándalo. Se saca mejor resultado del que previamente reflejaban las encuestas, ¿no? Es verdad que puede haber un voto oculto, que hay mucha gente que a veces no se atreve, ¿no?, a decir que va a votar, pero es verdad que no le pasó, no le costó, no tuvo un coste electoral. Eso que hace 10 años hubiera sido impensable en Austria. Hubiera sido impensable. Por cierto, el candidato, no lo voy a decir el nombre porque lo pronuncio fatal, Herzfeld o algo así, es parecido como al entrenador del Barça, ¿no?, más o menos. Digo de apellido, no de otras cosas, ¿no? Se autodenominaba, se hacía llamar el canciller del pueblo, que era el nombre, el seudónimo que utilizaba en Austria Hitler. O sea, que veamos también cómo los paralelismos, ¿no?, incluso buscados. Y otro dato que me parece también interesante. El Likud de Netanyahu pidió el voto para ellos, ¿no? Interesante ver cómo la comunidad judía llamaba a votar en contra de ellos, pero el Likud pedía el voto por ellos, y además el Likud forma parte de la red de partidos europeos donde está el FPÖ, aunque Israel no sea Europa, ¿no? O, bueno, a lo mejor una colonia de Europa, pero es interesante también ver estos realineamientos políticos que nos hacen ver que estamos ante una cosa diferente. ¿Ante qué estamos? Lo digo porque ves lo del FPÖ en Austria, ves a los de Alternativa por Alemania repartiendo billetes de remigración, ¿no?, a todo aquel que no tiene un apellido que ellos consideran alemán en Alemania. Es lo que hacían los nazis
en las estaciones de tren repartiendo boletos de tren hacia Jerusalén a todo aquel que tenía apellido judío en los años 30 en Alemania, ¿no? Ves que 100 años después del aniversario de la marcha de las camisas negras sobre Roma, alguien, justo, la historia es muy caprichosa, ¿no? Justo 100 años después, en ese aniversario, Meloni es primera ministra italiana. ¿Qué es lo que está pasando? Porque evidentemente nos lleva a preguntarnos una serie de cuestiones que creo que son preguntas fundamentales que yo no os voy a resolver, ¿vale? O sea, así para empezar. O sea, yo voy a intentar aportar un punto de vista para intentar buscar una resolución colectiva justamente de este tipo de preguntas y que seguramente hoy no las terminaremos de resolver todas, ¿no? Pero creo que son preguntas que a todas y a todos nos atenazan, nos preocupan y que creo que son fundamentales intentar buscar una resolución colectiva cuanto antes para poder enfrentar este fenómeno. Y creo, justamente mencionaba el tema del trumpismo, ¿no? O sea, creo que Trump ayuda a ver el panorama al que nos encontramos, ¿no? Aunque parezca mentira. De hecho, ostras, Trump ganó hace menos de un año. No sé si lo recordáis, lo digo porque parece que ha pasado, ¿no?, una década. O sea, esto también es algo de lo que hay que intentar huir un poco, de cómo el tiempo nos está atropellando. Yo no sé si yo lo vivo así, yo vivo como atropellado, como si la historia, como si los sucesos, como si el dramatismo nos atropellara constantemente, ¿no? Te preocupas por una cosa que al día siguiente ya es otra nueva. Una cierta lógica de inundación del espacio público y del debate público que nos impide poder levantar la cabeza e intentar mirar qué está pasando. Porque ahora estamos en el plan Trump, de repente la flotilla, ¿no? O sea, como que hay tantas cosas y creo que a veces es necesario parar e intentar mirar. Y creo que espacios como estas jornadas son espacios para intentar parar e intentar mirar, intentar observar y que no nos atropelle las cosas. Lo digo porque esa lógica de atropello genera una lógica de angustia de la que nos tenemos que intentar librar lo más posible. Digo porque vivir con angustia es muy complicado, pero hacer política con angustia no se puede. Y por eso creo que nos tenemos que librar un poco de esta angustia. En este sentido, creo que Trump, como decía antes, nos permite observar mejor el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Para mí, la segunda victoria de Trump es una victoria histórica. Histórica en el sentido más fuerte del término. No es una victoria histórica porque sea el segundo presidente de Estados Unidos que haya conseguido ganar después de haber perdido previamente una elección presidencial. Eso no pasaba desde 1896 en Estados Unidos. No porque haya conseguido una mayoría del voto popular, algo que no conseguían los republicanos desde hacía más de 35 años en Estados Unidos. O porque haya conseguido por primera vez mayoría en el Congreso, mayoría en el Senado y tiene mayoría en el Tribunal Supremo, lo que le da una suerte de poder autocrático dentro de la imperfecta democracia de los Estados Unidos, ¿no? Para mí, la victoria de Trump es histórica realmente porque lo que nos permite observar es que estamos ante un cambio de época histórica. Y creo que este es el elemento más importante. Cuando Trump ganó en 2016, yo lo citaba a la compañera, ¿no? Yo en ese momento era eurodiputado, yo recuerdo que
En Bruselas, el discurso general, que luego se transmitía evidentemente a la sociedad, es: no os preocupéis, esto es un accidente de la historia, ¿no? Esto es un accidente. Es un Frankenstein de los republicanos, es un accidente de la democracia norteamericana. Vamos a esperar estos 4 años, Trump pasará y volverán los buenos tiempos, ¿no? Volverán nuestros socios fiables, volverá eso que conocemos, ¿no? La segunda victoria de Trump demuestra que no es un accidente histórico, que no es un Frankenstein, sino que es la conclusión lógica del sistema, que es la conclusión lógica de la crisis sistémica en la que nos encontramos y del cambio de época en el que estamos entrando. Evidentemente, por ejemplo, para mí el genocidio en Palestina también demuestra ese cambio de época. No porque no hubiera habido genocidios antes. Yo creo que esto es un elemento muy importante. Pero nunca habíamos tenido un genocidio televisado como el que estamos viendo ahora mismo. Durante tanto tiempo, estos datos creo que son muy importantes, durante tanto tiempo y con tanta inacción de la comunidad internacional, ¿no? O sea, son esos 3 elementos, creo que permiten justamente hablar de ese cambio de época histórica en donde entramos en una era de brutalismo político. Y de hecho, el propio Trump es un ejemplo de ese brutalismo político y cómo se expresa en una lógica de brutalismo dialéctico constante que nos habla de cómo el modelo de gobernanza liberal ha saltado por los aires. Y creo que este elemento también parece fundamental. ¿Por qué? Hablábamos antes de Alternativa por Alemania, de Meloni, de esas reminiscencias, de esos paralelismos históricos con los viejos fascismos. Es normal, cuando estamos en un cambio de época histórica, que ante lo nuevo utilicemos gafas viejas. Claro, ante lo que no conocemos, lo que buscamos son cosas conocidas en las que agarrarnos. Es un elemento humano. Entonces, es lógico que busquemos paralelismos históricos. Ok, este se decía que era el canciller del pueblo, como Adolf Hitler también se llamaba así. Bueno, son lo mismo, ¿no? O sea, hay un paralelismo entre ambos, ¿no? Y esta relación de sucesos nos lleva a poder pensar en una lógica de paralelismos históricos que a lo que nos estamos enfrentando es una suerte de reedición de los viejos fascismos. Estamos ante una lógica neofascista. Responder esta pregunta para mí es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque no tiene una cuestión terminológica o una cuestión académica o escolástica, sino es una cuestión fundamentalmente militante. Las militantes extraemos las tareas del periodo, del fenómeno, del análisis del fenómeno al que nos estamos enfrentando. Si nosotros analizamos erráticamente el fenómeno al que nos estamos enfrentando, las tareas que sacaremos como conclusión serán erráticas. Por eso creo que es tan importante discernir si estamos ante una suerte de vuelta de los viejos fascismos en una lógica neofascista o no. Spoiler, mi propuesta es que no. ¿Vale? Eso no significa que no existan fascistas en el gobierno de Meloni, en el gobierno de Milei, en el gobierno de Trump, que los hubiera en el gobierno de Bolsonaro, que los haya en el gobierno de Orbán. Nunca confundir con Urban, es importante. Me ha pasado más de una vez, además en rueda de prensa, o sea, es complicado. O sea,
De hecho, Orbán, hablando antes que yo y luego olía a azufre, como decían, ¿no? En Orbán, que los pueda haber en el Reagrupación Nacional, que los hay en Vox, que los pueda haber en Chega. La cuestión para mí fundamental es: Meloni, Orbán, Trump, Milei han sido aupados al poder por una suerte de movimiento fascista. Yo creo que no, que es otra cosa. Primera apreciación. Segunda, que no haya un movimiento fascista ahora no significa que no lo pueda haber mañana. Las cosas van muy rápido. Y por eso también es tan importante no caer en una suerte de banalización de lo que es el fascismo. Porque si todo es fascismo, nada es fascismo. Y si todo es fascismo, estaremos banalizando lo que supuso la violencia fascista. Y creo que este elemento no es menor. Claro, si Ayuso es fascista, digo porque ese término se ha utilizado, por ejemplo, con el tema de Ayuso, ¿no? Lo hemos utilizado con Albert Rivera, lo hemos utilizado con tanta gente que al final, o sea que ¿es lo mismo núcleo nacional que Ayuso? No. No es lo mismo. Invalidamos el término como un término analítico y lo utilizamos en una suerte de insulto. Facha, ¿no? Por cierto, que se han reapropiado, ¿no?, de esa lógica. Luego, si queréis, podemos hablar del elemento de reapropiación, ¿no? Y cómo se puede utilizar también con ¿te gusta la fruta? Pues toma sandía, ¿no? O sea que también hay fórmulas, ¿no?, de darle la vuelta a esas reapropiaciones miméticas, ¿sabes?, que utiliza la extrema derecha y que a veces nosotros utilizamos poco y que a veces también funciona. Que no sea fascista no significa que no pueda serlo, que no sea fascista o que no haya un movimiento fascista, ¿vale? Porque fascistas pueden ser, ¿eh? O sea, yo ahí no quiero entrar en su fuero interno. No significa que no utilicen muchos de los elementos movilizadores del viejo fascismo. Incluso esas pasiones oscuras del fascismo. E incluso que busquen una lógica mimética por parte suya. Incluso lo que estamos viendo también es que el término fascista ya no nos ayuda tampoco como un elemento movilizador. Cada vez tiene menos coste político decirle a alguien eres un fascista. ¿Y qué? ¿No? Creo que de hecho la campaña electoral, que esta última no, la anterior en Madrid, ¿no?, donde se llamó alerta antifascista con el tema de Ayuso y demás, creo que fue un ejemplo perfecto de cómo ya no moviliza ni social ni electoralmente. Incluso estamos consiguiendo que el fascismo se convierta en una lógica contracultural, anti-establishment. Y que eso conecte con sectores juveniles, como decíamos antes, fundamentalmente varones. En este sentido, creo que también es muy interesante ver, ¿no?, cómo si hay lógicas similares, si hay pasiones movilizadoras del viejo fascismo, también hay elementos disruptivos muy importantes que nos permiten hablar de un proceso distinto. Por ejemplo, esa lógica de movimiento. El fascismo, y aquí entra el elemento para mí clave para diferenciar entre un movimiento fascista y lo que nos estamos enfrentando hasta ahora mismo, que es su función histórica. La función histórica del fascismo era doblegar a un movimiento obrero en auge prerrevolucionario para instalar un régimen de gestión excepcional del capital que no se podía hacer
con la utilización exclusiva de los aparatos del Estado y necesitaba articular en una lógica de movimiento, por eso de movimiento, a una parte de la sociedad para enfrentar y disciplinar ese movimiento obrero. Había una lógica de movimiento, una lógica de articulación social. Por eso este elemento es muy importante, porque no todo elemento autoritario, no todo elemento militar, no toda dictadura tiene por qué ser fascista. De hecho, normalmente las dictaduras militares tienen una lógica más pasiva que activa. No quieren articular a la sociedad, quieren pasivizar a la sociedad. ¿Por qué es importante? Las tareas de lo que hablábamos antes, ¿no? Claro, si nosotros pensáramos que Ayuso es una fascista, que ha ganado el fascismo en la Comunidad de Madrid, ¿de verdad que nuestras tareas serían organizar un encuentro como el que estamos organizando ahora mismo? ¿O sería pasar a la clandestinidad? Lo digo porque si no estamos banalizando también lo que supuso el fascismo como una forma de violencia, de exterminio de las organizaciones obreras, sociales, de liderazgos, que evidentemente podemos verlo en otras latitudes, o sea que sí que podemos ver una violencia de exterminio de dirigencias sociales, por ejemplo América Latina es un ejemplo clarísimo, pero que tiene que ver muchas veces más con una lógica de violencia del poder corporativo que por una violencia explícita de un movimiento articulado fascista, ¿no? Colombia, por ejemplo, sería un ejemplo maravilloso en ese sentido, ¿no? Claro, a veces dándole la vuelta al espejo, vemos mejor las cosas, ¿no? ¿Cómo habla la derecha y la extrema derecha de nosotros? Digo porque vivimos, no sé si lo sabéis, en una dictadura social comunista. No sé si lo sabéis, Vivimos en una dictadura social comunista. De hecho, yo no sé si recordáis, es que ya han pasado tantos años, que una vez hubo una candidatura municipal que ganó las elecciones en Madrid, ¿sabes? Que se llamaba Ahora Madrid. Y recuerdo que 4 días después de esa victoria, Esperanza Aguirre hizo una entrevista en donde dijo: los soviets vuelven a Madrid, ¿no? Yo lo leí y dije: Dios la oiga, señora, Dios la oiga. Pero los soviets no volvieron a Madrid. Creo que esa lógica, porque todos estaremos de acuerdo en que en el Consejo de Ministros de este gobierno hay personas que tienen el carné del Partido Comunista. O sea, que se pueden considerar a sí mismas como comunistas. Pero todos estaremos de acuerdo que Pedro Sánchez no es presidente porque haya sido aupado por un movimiento comunista, ¿no? Vale. Creo que nos permite también ver en esa lógica de espejos también las hipérboles, ¿no?, que se pueden utilizar y que a veces no nos impiden ver realmente a lo que nos estamos enfrentando. Hay un historiador toscano del fascismo que es muy interesante, que decía, le preguntaban, ¿cómo se combate esto a lo que nos estamos enfrentando? Pareciéndonos más a lo que nos acusan, ¿no? Yo creo que a veces pareciéndonos más a lo que nos acusan, a lo mejor si hubiéramos traído a los soviets, a lo mejor otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para la siguiente parte, ¿no? Claro, si no es fascismo, la siguiente pregunta es, ¿qué es? Claro, ¿a qué nos estamos enfrentando, no? Porque si no podemos describir a lo que nos estamos enfrentando, si no podemos nombrarlo, es muy difícil analizarlo. La propuesta que yo os hago es autoritarismo reaccionario. Nos estamos enfrentando a una suerte de autoritarismo reaccionario. ¿Por qué? Justamente por la función histórica de la que hablábamos antes.
Una función histórica que es el intento de estabilizar la crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos. Crisis de régimen utilizada en el sentido más fuerte del concepto régimen, en el sentido más gramsciano de crisis de régimen, que no es una simple crisis de la tasa de ganancia, que no estamos ante una simple crisis de la acumulación de capital, sino que estamos ante una lógica, ahora los modernos lo llaman policrisis, ¿no? O crisis sistémica, como queramos llamar, una conjunción de diversas crisis que le da esa lógica sistémica que va más allá de una simple crisis. Para mí, en esa lógica de crisis de régimen, esa lógica de policrisis, subyacen dos crisis fundamentales. Una crisis del neoliberalismo. Estamos ante una auténtica crisis del neoliberalismo, fundamentalmente desatada a partir del 2008, pero que no ha sido suturada. Estamos ante una crisis de legitimidad del neoliberalismo. Estamos ante una lógica en donde el neoliberalismo está mutando, en donde, utilizando o parafraseando a Nancy Fraser, estamos pasando de un neoliberalismo progresista a un neoliberalismo cada vez más autoritario. De hecho, os decía antes que la victoria de Trump era una victoria histórica, ¿no? Para mí, Trump no derrotó a Kamala Harris. Trump derrotó al neoliberalismo progresista. Y en esa lógica de neoliberalismo autoritario, de crecimiento de los autoritarismos, de cómo el autoritarismo de mercado se está comiendo todos los espacios democráticos en nuestras sociedades, con mutaciones incluso como la pequeña de las trillizas de la modernidad, la democracia liberal está siendo asfixiada. Incluso estamos viendo fenómenos que son conocidos como el iliberalismo, ¿no? Democracias iliberales. Ahí podemos ver Putin, Erdogan, Netanyahu, lo que está haciendo ahora mismo Trump en Estados Unidos. ¿Qué significa sacar al ejército a las calles de Washington, a las calles de Detroit, a las calles de Los Ángeles, ¿no? Y tomar el Estado, tomar a los ayuntamientos? O sea que el autoritarismo de Trump no solo es hacia afuera, lo estamos viendo hacia adentro. Con la ilegalización, con las cancelaciones. O sea, ese autoritarismo que lo vemos, por ejemplo, en la Argentina de Milei, que lo vemos en Meloni, en Italia. Hablando con compañeras ecologistas en Italia, me contaban que Meloni está utilizando las leyes de los 90 antimafia para aplicárselo al activismo ecologista. Con las deportaciones internas de activistas fuera de sus ciudades de origen. Si tú haces una acción en Madrid, aunque vivas y trabajes en Madrid, ya no puedes entrar en Madrid en un año, ¿no? Por ejemplo. Eso lo estamos viendo en Italia. Aquí hemos visto cómo se estrangula el derecho a la protesta. No solo con la ley Mordaza. ¿Qué significa las 6 de la Suiza? ¿Qué significa los 6 de Zaragoza? Los 3 del SAT de Granada. Y podríamos poner cuántos compañeros de la PA, del sindicato de inquilinas, o sea, las infiltraciones policiales de las que hablábamos antes. Por cierto, con un gobierno de los nuestros, ¿no? Lo cual demuestra que esa asfixia democrática, que esa constricción de lo que entendíamos como democracia liberal, no solo se da donde gobierna la extrema derecha, sino que es un clima político general, de ese neoliberalismo autoritario, donde ese neoliberalismo autoritario se demuestra en la voladura de la gobernanza liberal a nivel global, tal como la conocíamos hasta ahora. Hablábamos de Palestina. Podemos ver la cumbre de la ONU de la última semana.
O sea, que impidieran entrar a la delegación palestina a Naciones Unidas, que expulsaran a Petro de Estados Unidos, la ocupación por parte de Noboa de la Embajada de México para llevarse a un refugiado político como era Jorge Glass hace unos años, rompiendo el Estatuto de Viena, que no pasó ni en las peores dictaduras del Cono Sur. ¿Le ha pasado algo a Noboa? No, que ahora es presidente, que ha vuelto a ganar unas elecciones. Por cierto, miremos lo que está pasando en Ecuador y el paro nacional que se está dando y las protestas que se están dando y la violencia que se está utilizando justamente, y cómo los mecanismos la exportación de mecanismos represivos que hay desde Ecuador, hay desde El Salvador, desde Rusia, desde Nicaragua, que de repente llegan a Ecuador, ¿no? O sea, vemos cómo es una dinámica común de asfixia de los espacios democráticos. Ese neoliberalismo autoritario y esa ruptura del marco de gobernanza global. Y la segunda crisis, para mí la más importante y la que lo cambia todo, y sin la que no podríamos entender el fenómeno al que nos estamos enfrentando, la crisis ecológica. O sea, no podemos entender este fenómeno al que nos estamos enfrentando sin conjugar la crisis ecológica en esta crisis del régimen. Y cómo en cierta medida la crisis ecológica ha cancelado el capitalismo. La crisis ecológica ha cancelado la utopía capitalista del crecimiento sin límites. Ha acabado con la última utopía que quedaba viva de la modernidad. La utopía fascista fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, la utopía comunista todavía no nos hemos quitado los cascotes del muro de Berlín, y la utopía capitalista ha sido cancelada por la crisis ecológica, porque ha cancelado la utopía del crecimiento sin límites. Y cancelando la lógica del crecimiento sin límites, en cierta medida podemos decir que se ha cancelado la posibilidad de imaginar un futuro en una sociedad capitalista. Somos incapaces de imaginar un futuro en una sociedad capitalista que no signifique crecimiento. Porque el crecimiento es igual a progreso y el progreso es igual a futuro. Por primera vez somos generaciones en donde el mantra de viviréis mejor que vuestros padres y vuestros hijos vivirán mejor que vosotras ya no se cumple. De hecho, hay una certidumbre mayor de que es posible que nuestros hijos e hijas e hijes viven peor que nosotras que al revés. Y eso genera una serie de incertidumbres, de miedos, de pánicos, que se expresan muy bien en todas las encuestas. ¿Y a quién atenazan más esos miedos y esos pánicos, esa cancelación del futuro? Pues a quién tiene futuro. Y a los que nos va quedando menos futuro en esta tierra, nos atenaza menos. Pero a quien tiene más futuro por el que vivir, les atenaza más. No es casual cómo esta ola reaccionaria está influyendo más entre la gente más joven. De hecho, los datos demuestran, podríamos aportar bastantes, pero os voy a aportar simplemente dos encuestas que me parecen interesantes, una global y una del Estado español, ¿no? Una que es en los 16 países más populosos del mundo, ante la pregunta a el arco de 18 a 24 años, ¿cuál es tu imaginario del futuro? ¿Cuál es tu imagen del futuro? El 77% de estas personas dijo aterrador. Mi imagen del futuro es aterrador. El CIS de marzo de este año.
a los jóvenes también de 18 a 24 años sobre el tema de la democracia, en donde el 25% decía estar dispuestos a ceder en libertades, a ceder en democracia, en un modelo autoritario a cambio de seguridad. De seguridad, de certidumbre. Porque la seguridad es certidumbre. Cuando se está hundiendo algo, tú te quieres agarrar a un salvavidas. ¿Te quieres agarrar? Es algo innato, de supervivencia. Ante estas inseguridades, ante esta crisis de régimen, la extrema derecha ofrece certidumbre, ofrece seguridad a la que agarrarse. ¿Y cuál es la seguridad que ofrece? ¿Imaginar un futuro de superación de esta crisis de régimen? No. No imaginan el futuro, proponen regresar al pasado. Regresar al pasado, la nostalgia de la que hablábamos al principio, como un arma política que ofrece seguridad. Y ofrece seguridad, no cualquier seguridad, ofrece seguridades conocidas. Ofrece seguridades vividas, ¿no? Marcuse hablaba del mercado como principio de realidad, ¿no? Ellos ofrecen un principio de realidad. Cuando Ayuso decía libertad, cuando Ayuso decía abrir los bares, Ayuso proponía regresar al pasado. Nos proponía un mecanismo de seguridad. ¿Cuál es el gran lema de Trump? Volver a hacer grande América otra vez. Estamos ante una lógica reaccionaria. Por eso las dos conjunciones de estas dos grandes crisis dentro de esa lógica de policrisis, de aumento de los autoritarismos y de las lógicas reaccionarias, nos ofrecen ver este fenómeno como un fenómeno de autoritarismos reaccionarios. ¿Qué ofrece Ayuso? Entrar en Madrid quemando toda la gasolina que pueda al centro de Madrid. ¿Por qué? Porque eso es la libertad. Claro, como antes, como siempre. ¿Por qué Vox ha hecho una campaña contra el tema de emisiones en el centro de Madrid? Claro. Ha hecho de eso un leitmotiv y estoy viendo, pero qué barbaridad, ¿no? Si esto va en contra de la ciencia, esto va en contra de la salud, esto va en contra... Ofrece seguridad. Joder. Claro, ofrece seguridades en donde el cuestionamiento del feminismo no está presente, en donde podemos volver a esa sociedad heteropatriarcal, en donde la masculinidad hegemónica no ha sido cuestionada, en donde las diversidades sexuales siguen encerradas en los armarios, en donde podemos utilizar todo el pesticida que queremos en nuestro campo, podemos matar todos los lobos que queramos, ¿por qué no? Eso es libertad. Ese es el mundo que yo conozco. Ese es el mundo que quiero que vuelva. En donde podemos volver a crecer. En donde podemos volver a tener futuro. El futuro que conozco, el futuro que me han contado. Nos agarramos a esto y la extrema derecha te ofrece esto. Te ofrece seguridades. Te ofrece certidumbres conocidas. En donde las identidades se muestran como un elemento de seguridad. Las identidades fuertes, las identidades predatorias, las identidades excluyentes.
Otro de los grandes temas de Trump, el muro. El muro de Trump no es una cuestión migratoria. Es un elemento de identidad, de construcción de identidad. Los muros desde Adriano, desde los romanos, ha sido una forma de construir identidad. Quien forma parte de la comunidad, quien está excluido de la comunidad. ¿Y quién eran los que estaban fuera del muro con los romanos? Los bárbaros. Estamos ante una lógica militarista, securitaria, de invasiones bárbaras. Solo desde ahí, desde esa lógica de invasiones bárbaras, desde esa lógica del neocolonialismo, podemos entender las políticas migratorias que no solo cumple la extrema derecha, sino que cumple el extremo centro, en donde hay una lógica de otredad. Hay una lógica de no ver como iguales, de hablar de humanidad superflua. Eso nos permite una lógica de remigración, de expulsión de los agentes externos de nuestra sociedad, de volver a una Europa blanca, como si alguna vez existiera, ¿no? Pero es como volver a una Europa blanca. Esa es mi seguridad. Y te ponen imágenes en las redes sociales de... ¿No ves algo distinto con imágenes de los 90, no? Éramos felices, ¿no? No había negros por las calles. Claro. Esa lógica de construcción de identidad que conecta con las lógicas de escasez. ¿Cómo conectar las identidades fuertes con las lógicas de escasez? Muy sencillo. Si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales por el reparto de los recursos escasos. ¿Y a quién expulsamos? Joder, claro, a los que no son españoles. Claro. Es sencillo. Primacía nacional. Primero los de casa. Y cuando nosotros tengamos suficiente ya les daremos las migajas, ¿no? Eso lo vemos en nuestros coles. En los debates de las AFAs. Los inmigrantes se quedan con todas las becas comedor. No sé cómo lo consiguen. Todas. Ni una dejan. ¿Y la lógica cuál es? Expulsemos a los migrantes del derecho a tener derechos. ¿Por qué? Porque expulsando al migrante que se ha quedado con mi beca comedor, yo recuperaré mi beca comedor. Pero no hay un cuestionamiento del reparto. No hay un cuestionamiento que a lo mejor el problema es que hay pocas becas comedor, no quien tiene derecho a tener una beca comedor. ¿Por qué? Porque por primera vez en esta lógica, y aquí esa subjetividad de la escasez y esa crisis ecológica y de certidumbres de la que hablábamos antes, favorece que por primera vez en una lógica de crisis no miremos hacia arriba, sino miremos hacia abajo. Porque hemos perdido la idea de que podemos vivir mejor. Pero en cambio somos muy conscientes de que podemos vivir peor. Y en esa lógica la lucha ya no es tanto por vivir mejor, sino por no vivir peor. Y en esa lógica de no vivir peor, nuestro enemigo no está arriba, sino está abajo. Es el precipicio. Nuestro enemigo no es Amancio Ortega, sino nuestro vecino Mohamed. Y eso favorece la guerra entre el último y el penúltimo por los recursos escasos. Los neofundamentalismos religiosos. ¿Cómo podemos leer esa lógica de crecimiento de los neofundamentalismos religiosos? Que en América Latina tiene, por ejemplo, en los evangélicos un elemento tan fuerte, ¿no? Pentecostales y neopentecostales, pero que está llegando a nuestras comunidades también aquí. Solo lo podemos entender desde una lógica de buscar identidades fuertes a las que agarrarnos. ¿Cómo está creciendo la lógica del negacionismo o del conspiracionismo? Que ya tenemos que ver en prime time a personas diciendo que la Tierra no es plana. Claro, pero es que lo vemos en prime time, ya no lo vemos solo en las redes sociales. Y eso llega a todas nuestras aulas, a todas. Los chemtrails, sí, claro, la Tierra es plana, porque todo siempre es una conspiración de
científicos, todos son pedófilos, por cierto, ¿no? Pedófilos, progresistas y ciencia, ¿no? O sea, ¿cómo hay un cuestionamiento de la verdad, tal como la conocíamos? Y cómo yo formo parte, yo conozco la verdad. Yo formo parte de ese selecto grupo que conoce la verdad y vosotros estáis engañados. Yo me he tomado la píldora roja porque he deseado, porque he decidido conocer verdaderamente lo que pasa en Matrix. No vosotros que estáis engañadas. Eso da una autoridad, una lógica de pertenencia, que ¿cómo se combate? ¿Cómo combate esta lógica, ¿no? Y esas seguridades fuertes. ¿Cuáles son nuestras seguridades? ¿Cuáles son nuestras certezas? Termino simplemente con una cuestión que me parece importante. Este autoritarismo reaccionario, si bien podríamos decir que en el fascismo su enemigo era la revolución, ya sea entendida como revolución socialista, comunista, anarcocomunista o libertaria, su enemigo actual no es la Revolución Rusa, es la Revolución Francesa. O sea, el cuestionamiento actual no es un cuestionamiento del socialismo, es un cuestionamiento de la Ilustración. Estamos en movimientos anti-ilustrados. Por eso el cuestionamiento de la ciencia, esa lógica del negacionismo como ideología del oscurantismo frente a la luz, está tan presente. ¿Y cómo se distribuye? Podríamos hablar de todo el tema de redes sociales, de impacto. Como no tengo tiempo, lo dejamos para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Tenemos tiempo para algunas intervenciones. Si os parece, recogemos unas cuantas y luego devolvemos un poco los comentarios que pueda hacer Miguel a ellas, ¿vale? ¿Alguien quiere algún comentario? No sé si hay alguien con el micro por aquí. Mira, Blanca. No es una pregunta como tal, sino como un hilo que veía que se tiende en mi cabeza entre lo que venías comentando de que es puramente emocional todo lo que se está provocando, esta crisis del capitalismo ecológico, etcétera, con una crisis personal que yo veo que están viviendo el alumnado adolescente masculino. O sea, que cuando llevamos años y generaciones construyendo la identidad masculina enfrente del otro, no siendo mujer, no siendo marica, no siendo tal, no siendo cual, ahora, ¿qué son? Si el modelo de su padre o de su abuelo está en cuestión, hay una angustia, o sea, que se está juntando a la adolescencia, la angustia sistémica, estructural de la sociedad y tal, con la crisis vital de tengo que preguntarme qué quiero ser, qué me gusta, cómo me quiero relacionar. Y si no tienen un apoyo en casa que les ayude a explorar otro nuevo modelo de relación, su identidad, sus inquietudes o tal, están súper perdidos. Y además a quienes se nos identifica con que les ayudamos a explorar esos caminos alternativos, esa otra edad, también en la masculinidad, ya se nos acusa de adoctrinarles, de tal, de no sé qué. Nuestro centro educativo lo acaba de cerrar el ayuntamiento después de muchísimos años, nos han quitado la licencia porque, bueno, pues eso, nos llaman nido de perroflautas, bolcheviques, etcétera, etcétera. Y es, jolín, o sea, notamos mucho cuando en casa no saben acompañarles en la búsqueda normal de la edad adolescente, ¿no? Aquí seguro que hay compis de instituto también que están en esas. Si veis esa conexión entre también la crisis emocional identitaria del hombre joven. ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿Blanca? Por aquí hay un par.
Hola, muchas gracias por la intervención. Y mi duda es, porque yo trabajo en un cole gueto y muchas veces te encuentras que minorías, tanto étnicas como raciales, no sé qué se verán, pero no ven a los otros como algo positivo, sino pues eso, intentan echarlos o porque tiene que haber moros en el cole o porque tiene que haber gitanos, ese tipo de discursos, que a mí de hecho me parece que lo positivo que tiene es eso, la diversidad. ¿Cómo se transmite eso al alumnado? Hola, buenos días y muchísimas gracias por la exposición. Me ha parecido súper interesante porque además digamos que has puesto palabras así bien dichas, digamos, y con datos a cosas que yo percibo. Y estoy muy de acuerdo en que creo que el ecologismo tradicional, estoy hablando de hace tiempo, a mí una vez me dijeron, es que eso es como 1001 formas de suicidarte. O sea, esa postura negativa, o sea, que ha sido una estrategia que a lo mejor en su momento necesitábamos mucha denuncia, pero yo creo que no hemos sabido reaccionar a tiempo en el sentido de que estamos llegando a nivel social a unos niveles muy altos de un montón de cosas. Tenemos un montón de leyes que serían impensables hace 40 años. O sea, yo creo que hemos seguido criticando lo que había, o sea, no digo que no haya que ser críticos y que no haya mucho que conseguir, pero que quizá hemos seguido ofreciendo visión negativa sin valorar suficiente y sin poner suficiente en valor todo lo que sí se ha conseguido. Entonces, la percepción de todos esos muchachos y muchachas es que todo sigue siendo una mierda, y entonces no les estamos ofreciendo, por eso me parece muy interesante lo que tú has dicho, que es mucho mejor que lo que había, y que deberíamos ofrecerle, o sea, tú lo has llamado certezas, que esto que tenemos es una certeza, que es lo mejor que ha habido comparado con el pasado, aunque siga siendo crítico. Creo que lo difícil ahí es mantener esa, o sea, no conformarnos con lo que hay, con valorarlo realmente frente, que es que esa vuelta al pasado no va a ser a mejor, que están mucho mejor de lo que estaban sus abuelos, sin ninguna duda. Eso no quiere decir que no se pueda seguir avanzando. Entonces creo que ahí puede estar uno de los fallos de estrategia. No digo que es que lo estamos haciendo mal, pero que tenemos que perfilar mucho eso. ¿Una última? Vale, pues vamos cerrando, Bueno, muchas gracias por dotarnos de un contexto histórico y poner ahí palabras clave que nos permitan entender la realidad en la que nos movemos. Mi pregunta es, este relato histórico que has puesto sobre la mesa, ¿tendríamos nosotros como docentes algún relato histórico contrario? O sea, no contrario, sino paralelo, que nos permita ver todos los alcances desde un punto de vista optimista también y que nosotros podamos utilizar como una herramienta desde un punto de vista en el que podamos sentir o podamos dar la visión a nuestros alumnos, una visión optimista de que realmente hemos avanzado un montón y de que en el momento en el que estamos, podremos decir que estamos en aulas multiculturales, aulas bien, y el camino que estamos haciendo es lo que está intentando alcanzar esta gente es todo lo contrario, ¿no? Como un contrarrelato histórico, como esta narrativa histórica que acabas de dar, pero una narrativa paralela que nos permita enfocar a los alumnos hacia un mundo optimista y partiendo desde un punto de vista optimista. Entiendo que es complicado, pero sí que habría la posibilidad de tener este relato histórico contrario. Gracias. Bueno, pues no son comentarios fáciles, ya sabemos. A ver, yo creo que, o sea, uno de los grandes pegamentos que podemos ver en la extrema derecha y que conecta mejor con la juventud es el antifeminismo. O sea, el antifeminismo es uno de los grandes pegamentos que podemos ver y que podemos ver de una forma más fuerte entre la juventud, que podemos ver de una forma más fuerte en la llamada fachoesfera, ¿no? Que tiene su propio machoesfera, ¿no? Y cómo eso conecta, y creo que cada vez conecta más con mujeres jóvenes.
Esto es un dato que a mí me parece muy importante de los 2 últimos años. Yo llevo estudiando, estoy terminando ahora un estudio y un libro sobre la fachosfera, en todo el tema de redes sociales y demás, que no me he querido meter en, pero sería fundamental para el tema de educación y de aulas y demás, pero quería hacer más un marco general, pero es verdaderamente impresionante cómo utiliza como pegamento. Y entonces tú dices, ostras, vale, evidentemente las redes sociales lo pueden favorecer, el mecanismo, ¿no? Se habla de, por ejemplo, Foro Coches, ¿no? Como un modelo de bar online, ¿no? ¿Sabes? De espacio de encuentro, de las masculinidades, ¿no? De seguridad. La palabra seguridad vuelve a estar constantemente, ¿no? O sea, el encontrar un sitio en el que te sientes a gusto es seguridad, ¿eh? O sea, lo digo porque a veces la seguridad está como muy estereotipada y es muy diversa. Hay seguridades diversas, ¿vale? En el que puedas hablar y te escuchen, el que compartas angustias similares, ¿vale? Claro. Pero para mí no es la plataforma como el culpable, ¿no? La plataforma puede agudizar, las redes sociales pueden agudizar estos fenómenos, pero tenemos elementos estructurales. Y creo que hay un cuestionamiento del rol de la masculinidad que no solo es un cuestionamiento que proviene en positivo desde el feminismo. Hay un cuestionamiento del capital del propio rol de la masculinidad. ¿Vale? ¿A qué me estoy explicando? ¿A qué me estoy refiriendo? El hombre proveedor. O sea, los dislocados, ¿no? del sistema económico actual. Cuando hablan de regresar al pasado, regresar al trabajo fordista, ¿no? Al trabajo de la empresa para toda la vida, en donde tú volvías a casa, tú traías el pan, tú traías la comida, ¿no? A una casa donde había una familia estructuradita. Y tú eras el hombre proveedor. Eso no te lo ha quitado el feminismo, ¿eh? Claro. En donde había una especie de... los sociólogos, hay un término que utilizan los sociólogos en Estados Unidos en los años 30, desde la sociología antirracista, que habla de salario psicológico, ¿no? De por qué en el crack del 29 los trabajadores blancos no se unían con los trabajadores negros, ¿no? Fundamentalmente masculinos ambos, ¿sabes? Porque tenían enemigos e intereses comunes, ¿no? Que es lo que les separaba. Y ellos hablaban del salario psicológico, de que tú al final, tu blanquitud era un elemento de privilegio que te daba una suerte de salario psicológico. Yo estoy jodido, pero el negro está más. Bueno, pues ese salario psicológico lo vemos también en términos de género. Yo estoy jodido, pero si llego a casa y mando yo, tengo un salario psicológico. Eso lo ha perdido también. Está cuestionado. Y ante todo esto, la extrema derecha, ¿qué te ofrece? Yo a Amancio Ortega no le voy a tocar nada, pero te voy a devolver lo que tú tenías antes. Yo te voy a devolver esa sociedad patriarcal en donde tú vuelvas a casa y vuelvas a ser el jefe. Te voy a devolver en donde el negro esté jodido y tú estés un poquito por arriba. Te voy a devolver un salario psicológico. Y eso es tangible para una parte importante de la población. Claro. ¿Qué ofrecemos nosotros? Claro. Y no tocamos a Mancio. Y no tocamos a Mancio. O sea, no sé si me explico. Claro, o sea, es que no es posible ofrecer seguridad para todas si no empezamos a mirar hacia arriba. Claro. Y ahí está el kit, uno de los elementos que a mí me parece fundamental.
aparecemos como los sostenedores de esta sociedad en crisis y de esta sociedad que lo único que genera son inseguridades y, podríamos decir, malestares. Y los que aparecen como antisistema son ellos. Claro, no, pero es que tienen razón. Es que lo peor es que tienen razón. Sí, tienen razón. O sea, creo que tienen razón. O tienen una parte de razón. ¿Vale? No, para la gente. Para la gente joven es mucho más antisistémico. Ahora mismo, Alvise que Sumar. Infinitamente. Pero infinitamente. O es más antisistémico Vox que Podemos. Mucho más. Claro, pero para un sistema que ellos no ven hacia atrás, viven el presente. Y no les podemos pedir que miren hacia atrás, no les podemos pedir, no, atrás sí que se vivía mal, porque nos metemos en un debate de relatos, ¿no? Nos metemos en una guerra de relatos, pero al final lo que están viendo es que sus barrios se degradan, lo que están viendo es que antes tenían seguridades que ahora no tienen. ¿Y qué estamos aportando nosotros? Yo os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? De experiencia personal, ¿eh? A ver si a vosotros... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo también, 2 ejemplos, mira, para no poner uno. Un chaval a mí me han venido chavales a charlas del libro de trumpismos, donde me han venido a decir, disculpa, pero es que vosotros sois la autoridad. Es que en mi colegio, en mi instituto, la autoridad es el feminismo, la autoridad es el ecologismo. Y yo me rebelo contra autoridad. Claro, podríamos entrar en qué ecologismo, en qué feminismo, vale, ok. Pero, ¿por qué le tenemos que pedir a él que discierna, no? Durante 8 años fui el responsable de coordinación de derechos humanos del grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, ¿vale? Y una de las cosas que hacía el grupo, lo que hacían los coordinadores de derechos humanos del Parlamento Europeo era debatir 3 urgencias al mes en el plenario de Estrasburgo sobre derechos humanos en el mundo. Siempre fuera de Europa, ¿eh? Pues los derechos humanos en Europa no se vulneran, ¿sabes? Solo podemos hablar fuera de Europa, ¿vale? O sea, no habléis de visión eurocéntrica ni nada de esto, ¿no? O sea, de hecho, la Comisión de Derechos Humanos hablaba de todo el mundo menos de Europa, que no podía hablar, ¿vale? O sea, no podíamos abordar un tema europeo de vulneración de derechos humanos. En esos 3 temas, recuerdo, no os voy a aburrir, la última entonces, quedábamos todos los coordinadores de derechos humanos de los diferentes grupos para negociar el texto de la urgencia, ¿no?, de derechos humanos. La última que me tocó negociar como eurodiputado fue el asesinato de 110 personas mientras buscaban ayuda humanitaria en Gaza. No sé si os recordáis que las comidas que tiraban por los aires y que los ametrallaron por ahí, mataron 110 personas, ¿no? Y lo primero que hay que negociar en una urgencia de derechos humanos es el título. Entonces el título era el ataque de Israel y entonces levanta la mano el responsable del Partido Popular Europeo, no de la extrema derecha, del Partido Popular Europeo, austriaco, y dice, propongo quitar Israel del título. Y tú le dices, hombre, pero entonces ¿qué ha sido? El tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? Claro, o sea, si tú quitas el agresor del título y dice, ¿cómo sabes que ha sido Israel? ¿Estabas tú ahí? Y le digo, a ver, yo no estaba, pero hay 2 contendientes en teoría, ¿no? Israel y la resistencia palestina. Ha sido un ataque aéreo y la resistencia palestina no tiene medios aéreos.
Con lo cual solo ha podido ser el que tiene medios aéreos. Hasta ahí iba todo perfecto. Y de repente dije, y Naciones Unidas dice que ha sido Israel. Y me dice, bueno, fake news. Todo el mundo sabe que Naciones Unidas es parte de Hamás. Claro, y entonces una persona que se define como anticapitalista se pone a defender a Naciones Unidas. Claro, claro. Se pone a defender Naciones Unidas. Y te dice el señor, es que todo el mundo sabe que Guterres es un comunista filo-islamista. Claro, yo miré al del grupo de Vox, no era el grupo europeo de Vox, y le dije, ¿tú qué vas a hacer? Desnudarte, porque ya no vas a poder llamar más la atención, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? Pero al final yo me veía defendiendo a Naciones Unidas, defendiendo a Guterres, defendiendo a la UNRWA, ¿no? Diciendo, por Dios, no le quites el dinero que vas a matar a 4 millones de personas. ¿Quién era el antisistema? Él. Claro. ¿Y quién era yo? El que sostenía el sistema. Yo estaba ahí diciendo, no, por Dios, no lo tires, que no es tan malo, ¿no? Que el sistema liberal no está tan jodido, ¿sabes? Que hemos conseguido conquistas, ¿no? Que tenemos leyes que mejoran la naturaleza. Claro. Y al final, ¿quién era él? El a tomar por culo. ¿Con quién conecta la gente joven? ¿Conmigo? No, la UNRWA es buena, de verdad. La podríamos mejorar, eso sí, ¿eh? La podríamos mejorar. Pero la UNRWA es buena. Y cuando ya la mejoremos, ya el socialismo. No. Pues ahora creo que este... sistema. No, pero... Vamos a tomarnos un café. Vale. Disculpar, ¿eh? No, te agradecemos sobre todo la pasión. Porque creo que eso es muy importante también en estos tiempos, ¿no? La pasión que podamos poner en cambiar todo esto, ¿no? Y sobre todo desde todas esas pequeñas personas, digo en edad, ¿no? Que todavía tienen mucho por vivir y esperemos que sea mejor de lo que parece. Simplemente daros las gracias, lo siento por haberos aburrido y haberme comido todo el tiempo. Me gustaría terminar simplemente con una frase. Yo me crié políticamente en el zapatismo, ¿no? Y yo siempre recuerdo mucho una frase que decían en la selva lacandona, que decían que ellos no pensaban ni con el corazón ni con la cabeza, sino que pensaban con las entrañas, porque para los mayas las entrañas es donde se junta el corazón y la cabeza. Yo creo que tenemos que pensar con las entrañas y hablar a la gente con las entrañas, ponerle también sentimiento. Si no, solo desde la razón no vamos a apelar a una lógica emocional, que es lo que ahora mismo nos estamos disputando. Pues muchas gracias. Si tienes un ratito para quedarte por aquí a tomar un café y que te asalte todo el mundo. Y bueno, después del café ya vamos a empezar, vamos a hacer una introducción de este taller con alguna serie de ideas clave y luego vamos a trabajar un poquito en grupos, ¿vale? Para después del café. Y nada, muchas gracias. Vale, vamos a cerrar, sí, que no lo hemos comentado antes, un cierre con música que no os perdáis. Porque además es que hay que verlo. No os vamos a despertar más idea. Vamos ahora teníamos media hora, lo podemos cumplir más o menos, sí. A menos 10, menos 5, empezamos.